Buen día chicos, espero se encuentren bien. Les habla su profesor Víctor Esteller. En este momento les presento el siguiente enunciado, que trata sobre compras en el exterior. En este caso vamos a controlar una serie de compras. Para ello tenemos los datos de entrada siguientes: código del artículo que se está comprando, la cantidad comprada, precio unitario en dólares y el tipo de impuesto que hay que pagar. El tipo de impuesto quiere decir que puede ser que tenga impuesto o no tenga. En este caso 0 si está exento de impuestos, o sea, no paga nada. Y 1 si tiene impuestos, o sea, no está exento. Y en ese caso pagaría 21% sobre su monto de compra. Nos especifican que el precio del dólar vamos a tomar como cambio 4.60 bolívares por dólar. Y debemos calcular lo siguiente: para cada artículo, monto total en bolívares, monto total en bolívares y en dólares, perdón, impuesto a pagar en bolívares según el impuesto que corresponda, y para todos los artículos, monto total que el cliente debe pagar en bolívares, código del artículo con mayor precio unitario y porcentaje de artículos exento de impuesto. Lo primero que debemos hacer es analizar el problema. Para ello, identificar las entradas, los procesos y las salidas y el ciclo repetitivo que se va a emplear de acuerdo al enunciado. Nuestros datos de entrada en este caso serían código de artículo, cantidad comprada, precio unitario en dólares y tipo de impuesto. Y tenemos una constante por aquí que sería el precio del dólar. Vamos a ver cómo queda eso en código. Constante es el valor del dólar, 4.60. Nuestras variables de entrada: código de artículo, cantidad comprada, precio unitario en dólares, tipo de impuesto. Y la respuesta para controlar el ciclo repetitivo, porque no nos están diciendo cuántas compras se realizaron. Por consiguiente, desconocemos el número de transacciones que se han realizado y por ello vamos a utilizar un while controlado con respuesta de usuario. Para ello tenemos la respuesta y el while. Mientras que la respuesta sea igual a 1, vamos a procesar todo hasta que la respuesta sea distinto de 1. Entonces bien, una vez que definimos nuestras variables de entrada, nuestras variables de salida, a simple vista podemos identificar el monto total en dólares, que va a cancelar el monto total en bolívares, y el impuesto a pagar. A su vez tenemos monto total que el cliente debe pagar en bolívares, un acumulador general, el código con mayor precio unitario y el porcentaje de artículo exento de impuestos. Si veremos el código, aquí tenemos algunas de las variables de salida: monto total en dólares, monto total en bolívares, impuesto, acumulador de bolívares y porcentaje. Y aquí tenemos las variables de procesos que nos van a permitir obtener esas variables de salida. Bien, entonces lo primero que hacemos, abrimos el ciclo repetitivo. Mientras que la respuesta sea igual a 1, fíjense que le inicializamos en 1 aquí para que pueda entrar. Y dentro del ciclo vamos a estar pidiéndole al usuario que introduzca cada uno de los datos en cada una de las compras realizadas. Entonces, en la primera vuelta, bueno, pedimos los datos correspondientes al código del artículo, cantidad comprada, precio unitario en dólares y el tipo de impuesto, que puede ser 0 o 1. Entonces, como el impuesto puede ser 0 o 1, verificamos aquí con un ciclo pequeño. Si el impuesto es menor que 0 o mayor que 1 es porque lo introdujo mal. En ese caso se lo volvemos a pedir hasta que él introduzca el tipo de impuesto, que es 0 o 1 respectivamente. Entonces, una vez que hemos leído las variables de forma correcta, procedemos a hacer los cálculos. En este caso nuestro primer cálculo sería el monto total en dólares a cancelar por artículo. Como podemos ver, calculamos el subtotal en dólares, que sería la cantidad comprada, por el precio unitario en dólares. Luego
para verificar si paga o no impuesto, abrimos un condicional y preguntamos si el tipo de impuesto es 1, entonces debe cancelar el 21%. Entonces el impuesto a pagar en dólares va a ser subtotal de dólares por 21 entre 100. Y a su vez, en caso contrario, bueno, el impuesto a pagar en dólares va a ser de 0, porque no paga impuesto, está exento. A su vez, aquí vamos a tener dos contadores, ¿ok? Dos acumuladores, mejor dicho, para ir acumulando la cantidad comprada de artículos no exentos y la cantidad comprada de artículos exentos. Entonces, bien, la primera interrogante nos dice monto total a pagar en dólares. Lo vemos por aquí. Monto total en dólares va a ser el subtotal más la cantidad de impuestos que va a cancelar. Y lo imprimimos. Monto total en dólares va a ser ese monto total en dólares a cancelar, y aquí le colocamos 2 decimales. ¿Okay? Formateamos y especificamos cuántos decimales queremos. Recuerden que las variables van dentro de la llave. Y aquí hemos dado respuesta a la primera interrogante, que era el cálculo de ese monto total en dólares. Ahora la interrogante 2 es el equivalente pero en bolívares. Entonces el monto total en bolívares va a ser el monto total en dólares por el valor del dólar. El valor del dólar, recuerden que es una constante que definimos aquí arriba, que va a valer 4.60. Entonces hacemos ese cálculo y le imprimimos. Monto total en bolívares va a ser el monto total en bolívares formateado con 2 decimales, y aquí hemos dado respuesta a la segunda interrogante. Posteriormente vamos a verificar aquí cuál es la tercera: impuesto a pagar en bolívares según el tipo de impuesto. Entonces el impuesto a pagar en bolívares ya se calculó. Fíjense que lo calculamos aquí cuando verificamos si pagaba impuesto o no. Entonces es cuestión de imprimir, o sea, calcular el impuesto a pagar en bolívares, o sea, sería el impuesto a pagar en dólares por el valor del dólar, y lo imprimimos. Esto es lo que vas a pagar por impuesto en bolívares. Bien. De esta manera hemos hecho los cálculos de las interrogantes para cada artículo. ¿Okay? Ahora vamos con las interrogantes para todos los artículos, es decir, estas se van a calcular dentro del ciclo y se van a imprimir fuera. Como podemos ver acá, la cuarta interrogante, tenemos un acumulador total de bolívares, ¿verdad? El cual va a acumular los montos totales en bolívares que se están cancelando. Entonces, esto lo acumulamos dentro del ciclo y fuera del ciclo lo imprimimos. Acumulador total de bolívares, monto total que el cliente debe pagar en bolívares. Sería ese acumulador general que tenemos aquí, que corresponde al interrogante número 4. ¿Ok? Ahora la interrogante número 5, código del artículo con mayor precio unitario. Entonces aquí tenemos que buscar un máximo. Para ello, la interrogante 5, ¿ok? Tenemos que buscar un máximo. Para ello vamos a tener un mayor precio unitario que vamos a inicializar. Mayor precio unitario que lo vamos a inicializar en 0, de tal manera que el primer producto que llegue va a superar ese precio. Entonces el precio de unitario en dólares, si es mayor a ese mayor precio unitario que hemos inicializado en 0, si se cumple esta condición, pues actualizamos el mayor precio unitario y el código con ese mayor precio unitario. Cada vez que encontremos un nuevo precio unitario que supere al que hemos guardado como mayor, entonces actualizamos el nuevo mayor, y de esa manera vamos a tener almacenado en esta variable el mayor precio unitario y el código con ese mayor precio. ¿Okay? Recuerden que esto va dentro del ciclo. Cada vez que vamos procesando un nuevo artículo, una nueva venta, se debe verificar cada uno de esos condicionales. Una vez que salimos del ciclo repetitivo, que ya no hay más compras, pues imprimimos, ¿verdad? Por aquí, código del artículo con mayor precio unitario, mayor código precio, que lo hemos calculado aquí dentro. Bien. Ahora solamente nos queda la interrogante número 6, que dice porcentaje de artículos exento de impuestos.
Para ello, aquí contamos los exentos de impuestos, lo que entraron en este caso contrario. O sea, si era 1 es porque tenía impuesto, en caso contrario no tienes impuesto. Entonces aquí contamos, ¿verdad? Contador de artículos exentos, la cantidad de artículos que estás comprando que están exentos de impuestos. Entonces este contador nos va a servir para calcular ese porcentaje. O sea, cada vez que encontramos a alguien que está exento, vamos incrementando este contador. Y fíjense que aquí, pues el porcentaje de artículos exentos va a ser ese contador entre el total de artículos, o sea, los exentos y los no exentos, por 100. E imprimimos el resultado por pantalla. De esa manera hemos dado respuesta a cada una de las interrogantes requeridas por el enunciado. Bien, recuerden que la clave está en analizar bien el problema, ¿okay? Cuáles son las variables de entrada, de salida y de proceso, si hay alguna constante, el ciclo repetitivo, dónde empieza y dónde termina ese ciclo, cuando ya no hay más gente o más productos en este caso, o más compras. Luego, dentro del ciclo se leen las variables de entrada, se hacen los cálculos, ¿okay? Si hay que validar alguna entrada, se valida con un ciclo while de esta manera. Si hay que hacer condicionales para las interrogantes, bueno, se hacen, se calculan. Las interrogantes para todos se calculan y se imprimen dentro del ciclo. Y las interrogantes que son generales se calculan dentro y se imprimen fuera, como vemos por acá. Entonces, si a esto le hacemos una corrida para verificar los resultados, vamos a ver los casos de prueba que tenemos aquí. Código del artículo 1, cantidad comprada 2, precio unitario 100, tipo de impuesto 1. Entonces, código del artículo 1, cantidad comprada, dijimos 2, precio unitario 100, tipo de impuesto 1, o sea que tiene impuesto. Monto total en dólares que va a cancelar 242, monto total en bolívares 1113,20 y el impuesto es 193,20. Si verificamos los resultados, está correcto este primer registro introducido. Ahora vamos con el segundo artículo. Desea registrar otra compra, vamos a decirle que 1 para sí. Código del artículo 2. Entonces cantidad comprada 1 y el precio unitario 50. Cantidad 1, precio unitario 50. Está exento, 0. Entonces el monto total en dólares a cancelar es 50. En bolívares sería 230 y el impuesto es 0 porque no va a tener impuesto. Entonces aquí tenemos 50 y 230. Vamos bien. ¿Desea registrar otra compra? No. En este caso, el monto total que el cliente debe pagar es 1343,20. Es correcto. El código del artículo con mayor precio unitario es el 1, efectivamente, porque costaba 100. Y el porcentaje de artículos exentos de impuestos es 33,33. Es decir, el ejercicio está funcionando de manera correcta, de acuerdo a los datos esperados. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta solución. Practiquen bastante, con esfuerzo y dedicación, todo es posible. ¿Okay? Espero que les sea de provecho y puedan lograr todos sus objetivos.